Saludos un día más, bienvenidos a este nuestro tiempo devocional en el que tratamos de acercarnos a Dios porque eso es el bien. ¿Qué es para ti una iglesia? ¿Qué es para ti la iglesia? Desde luego nosotros en este país tenemos el concepto, no sé si en otros también, pero por lo menos en este y en muchos otros tenemos ese concepto de que la iglesia es un sitio donde alguien va. Voy al restaurante, voy al hospital, voy a las oficinas y voy a la iglesia. Unas personas se introducen en ese local donde son espectadores de lo que los ministros, los oficiantes tienen que llevar a cabo allí en presencia de todos. Estos oficiantes llevan a cabo unos ritos, unas ceremonias religiosas en las que las personas espectadoras participan murmurando unas palabras, dándose la mano, los que están más cerca, claro, simbólicamente, y digamos asistiendo a un oficio religioso. A eso se le llama iglesia, un lugar donde tú vas para asistir a un oficio religioso donde la participación pues es de espectador con alguna cosa, digamos, en la que se requiere para ese oficio algo. Después, cuando acaba el oficio religioso, pues todo el mundo se marcha. Los que son amigos, si es que algunos que son amigos se saludan, y el resto pues hasta la semana que viene o hasta otro día, hasta cuando sea necesario. Cuando alguien fallezca o se case, o cuando haya un bautizo o algo así. Esto es el sentido a grandes rasgos de lo que es una iglesia en nuestro país desde el punto de vista religioso, cultural, desde el punto de vista, digamos, oficial, podemos decir. ¿Pero es eso una iglesia? ¿Es esa la iglesia desde el punto de vista bíblico? ¿Es un templo? ¿Es un lugar donde se practica un oficio religioso, una adoración pública? Por supuesto que no es eso la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento es la congregación, la asamblea, la reunión de los elegidos de Dios, de los cristianos, de los verdaderamente salvos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo escribe así a los creyentes que se congregaban en Tesalónica y dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios os escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tenéis en la verdad. Para esto Dios os llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengáis parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, seguid firmes y manteneos fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta os hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, os anime y os fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagáis todo lo que sea bueno. Nuestro Señor Jesucristo fundó una familia llamada Iglesia. No fundó una organización, no fundó una institución, no fundó un Estado, no fundó una especie de asociación religiosa o club de santos. Fundó una familia. Fundó un reino lleno de hijos y lleno de hermanos, lleno de personas que tienen una relación entre ellos, como leemos aquí. Y es por este motivo por lo que el apóstol Pablo habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Y habla de los fieles, es decir, de los miembros de la iglesia, los que han venido a ser de Cristo Jesús, como hermanos por los cuales tenemos que velar, tenemos que cuidar, incluso tenemos que dar hasta la vida, si hace falta, por ellos. Por lo tanto, está muy lejos lo que la Biblia enseña de, digamos que está a una distancia infinita, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia, de lo que comúnmente las personas practican
en la religiosidad, en la religión. Llámese la etiqueta que quieras, pon la etiqueta que quieras. Por eso, a nosotros al leer la palabra de Dios nos asombra que aún hasta el día de hoy las personas no entiendan lo que es una iglesia. Y no hablo solamente de, digamos, iglesias oficiales aliadas al Estado que viven y que se sustentan por el dinero del Estado, sino hablo también de aquellas iglesias, es decir, aquellas congregaciones en las que las personas son simplemente espectadores de lo que otros hacen y que van a la iglesia, pero no son iglesia. Se reúnen en un lugar llamado iglesia y puede ser localizado así, pero después viven sus vidas totalmente fuera del ámbito de una congregación, es decir, de una familia. Sería algo tan absurdo y algo tan surrealista como si se reunieran para comer los miembros de una familia y después que acaba esa comida, cada uno saliera a hacer sus actividades sin tener trato alguno hasta la próxima comida, sin tener relación alguna hasta la próxima comida o hasta el próximo encuentro. ¿Es eso una familia? Claro que no. Aquí nos está diciendo que Dios los había escogido a ellos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu, los había llamado por medio del Evangelio para que también por esas enseñanzas del Evangelio se mantuvieran firmes. El amor fraternal es la clave, es la señal de que alguien ha venido a ser de Cristo Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si fueseis al mismo lugar de culto. No dice eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os habéis inscrito en un lugar apropiado para la función religiosa. No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Porque lo decís con vuestra boca? No. ¿Porque vuestros nombres están registrados en un lugar, en un libro? No. Por supuesto. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Esta es la clave. Cuando alguien, por medio del Evangelio, nace de nuevo, por medio de la obra eficaz del Espíritu Santo, viene a formar parte de una congregación cristiana, de una familia de fe, de hermanos y hermanas que con todas nuestras debilidades podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La Iglesia está formada por personas que se conocen, que se tratan, que se aman, que se cuidan, que no solamente participan en una iglesia como espectadores, sino que son totalmente participantes en la adoración, en la alabanza, en la oración, en la escucha de la palabra, pero también en la relación personal, también en la evangelización, también en el cuidado de unos de otros, también en la intercesión los unos por los otros, también en la aportación de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo, de tus mejores talentos y dones para el servicio de los demás en la iglesia. Eso es una iglesia. La iglesia está formada por personas que son así. Luego se congregan también y se reúnen también en las familias de la iglesia los invitados. Como una familia puede tener invitados. Alguien que es conocido, puede ser un vecino, puede ser alguien conocido, que alguna vez puede entrar en tu casa para tomar algo, tomar café, comer algo. Está de paso, saludar. Pero realmente no es de la familia. No es alguien que esté involucrado en la familia, porque después se va a su casa y vive su vida. Simplemente pasó, simplemente saludó, simplemente participó durante ese momento, durante ese tiempo participó, pero después siguió con su vida, porque no es de la familia. Y así también hay muchos, podemos llamar simpatizantes, visitantes, congregantes, expectantes, que se congregan en iglesias evangélicas verdaderas, en iglesias cristianas verdaderas,
pero que ellos no dan ese paso de integrarse en la congregación sencillamente porque tienen otros intereses. Tienen el interés de ser espectadores y beneficiarse en algo de lo que allí acontece, pero de no dar nada. Recibir, pero no dar. Por supuesto, eso no es iglesia. No son iglesia. No son de la familia, por mucho que ellos lo digan. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la iglesia es que está formada por hombres y mujeres, jóvenes, mayores, niños, todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Viven para Cristo y son de Cristo siempre. Domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Son de Cristo, se aman, se preocupan el uno por el otro, oran el uno por el otro, se sirven unos a otros, sirven a su prójimo también, sirven a sus enemigos también, y están mostrando el amor de Cristo, porque como hemos dicho, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que en mí no permanece, dice Jesús, será cortado y echado al fuego. Jesús fundó una familia, no fundó un organigrama, una jerarquía, no fundó una organización, no fundó una fundación, una ONG, una especie de club de santos. Es una familia donde Cristo es llamado nada más y nada menos que el esposo, la iglesia la esposa, y de la manera que dice que somos cuerpo de su cuerpo, carne de su carne, hueso de sus huesos, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos los miembros. Y ninguna parte del miembro puede decir a otra parte, no te necesito, no tengo necesidad de ti, porque Cristo es la cabeza y Él ha puesto a cada uno de los miembros en su lugar para que el cuerpo esté en su sitio y sirva a los intereses de la cabeza, que es Cristo, y una parte del cuerpo a la otra se sustente, se ayude, y así eso es la iglesia. No es una partida de bautismo, no es un certificado de buena conducta, no es un nombre en un papel, en un registro, es una vida entregada al Señor Jesucristo y entregada también a aquellos que han creído en ese mismo evangelio y siguen al Señor del mejor modo posible. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice Jesús. Y dice más adelante, habrá un rebaño. No habla de 10 rebaños, no habla de 2 rebaños, sino un rebaño, no un rebaño gentil, otro judío, no un rebaño de una manera y otro de otra, no. Habrá un rebaño y un pastor. Cristo es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, las cuales también estamos con otras ovejas, pero formamos un solo redil. Y estas son otra de las imágenes que aparecen aquí. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo es entonces nuestro Rey, nuestra cabeza, nuestro esposo, y nosotros estamos unidos a Él y unidos también los unos con los otros. Y es por esto que tantas veces aparece en la Biblia esta palabra, unos a otros, amaos unos a otros, orad unos por otros, y otros muchos términos en los que siempre habla de esto de unos por otros, el de cuidarse unos por otros, velar unos por otros y enseñarse unos a otros. Todos estos términos aparecen en la Biblia porque en la iglesia hay una relación de afecto, de cuidado, de cariño, de comunión verdadera, y no simplemente unas personas que se reúnen en un local para asistir a un oficio religioso y después viven sus vidas como si lo único que importara es qué bien lo puedo pasar, voy a ver si consigo mis metas y objetivos personales, voy a ver si puedo vivir de la manera más cómoda y la manera más conveniente para mí. Y eso es todo, porque voy al supermercado, voy al médico, voy a las oficinas del Estado para hacer mis gestiones y también voy a la iglesia.
para hacer mis gestiones con Dios, para cumplir con Dios, podemos decir. Eso no es la Iglesia. La Iglesia es Cristo, reinando sobre nosotros, uniéndonos unos a otros. Él es quien elige a los que son sus miembros, no nosotros, y por lo tanto debemos vivir en comunión y compartir con ellos también. Vamos a orar a Dios para pedir que nos ayude a entender estas cosas y sobre todo a ser de Él. En este día, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por habernos llamado mediante tu Evangelio y habernos dado por medio de tu Espíritu Santo la oportunidad, la fe, la convicción para venir a Cristo. Y no solamente venir a Cristo, sino venir a Él como parte de su familia, como un miembro de Él, al que podemos estar unidos también con otros hermanos que por la misma gracia han sido salvos. Ayúdanos para nunca ser espectadores, sino participantes. Nunca ser unos que vienen, sino unos que son. Ayúdanos entonces en el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo a todos.